por la oportunidad. Tendremos 2 horas de conversación. Para empezar, voy a darles a conocer un poco más de San Juan en 5 minutos y después trataremos de revisar rápidamente el portafolio repuesto y ingresaremos en la materia de las válvulas de expansión electrónicas y al final al software de cálculo, ¿ok? Bueno, entonces arrancando, nosotros somos de la división de refrigeración comercial de San Juan. Un minuto. Aquí en esta pantalla tenemos una foto del área industrial de nosotros en China, ¿sí? Parque industrial con la producción para la producción de todos los componentes de refrigeración y aire acondicionado y en una área de más de 500.000 metros cuadrados. Bueno, Sanwa Group, centrado en el control de temperatura, conversión de calor y frío. O sea, el negocio de Sanwa es la parte de refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor residencial, comercial, industrial, todo lo que es gestión térmica, electrodomésticos y gestión térmica automotriz. O sea, Sanwa trata de desarrollar todo lo que es el sistema de aire acondicionado de los carros y somos proveedores de las grandes ensambladoras como Ford, General Motors, Tesla, BYD y otras compañías. Aquí un poco la historia de la compañía arrancada en los años 1984, entonces de 1984 a 1994 ha sido el periodo fundacional, de 1994 a 2004 un periodo de mejora, de crecimiento, desarrollo de la compañía, de 2004 a 2014 totalmente desarrollo, un periodo de total desarrollo de la compañía, y a partir de 2014 innovación y transferencia, y San Juan es lo que es hoy. Somos como una compañía con más de 30.000 personas en todo el mundo y más de 3.600 personas afuera de China, en todos los continentes. Seattle llegó ya a una facturación de como 8.000 millones de dólares al año. O sea, es un crecimiento promedio de un 30% año contra año. O sea, es un verdadero milagro en ventas, este continuo crecimiento. Por ejemplo, 2 de cada 3 aires acondicionados están equipados con las válvulas inversoras de Sanwa. Sanwa suministra 75 millones de válvulas inversoras de 4 vías al año en todo el mundo para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor comercial y residencial. Sanwa fabrica ya como más de 50.000 válvulas de expansión electrónicas al año. O sea, sacamos como una válvula de expansión electrónica en menos de un segundo en la fábrica. O sea, ya somos la fábrica más grande en la parte de válvulas de expansión electrónicas con un volumen de más de 50 millones de válvulas al año. Cuando hablamos de válvula de expansión termostática, ya alcanzamos como más de 20 millones de válvulas fabricadas al año, eso incluyendo también las válvulas que son aplicadas para aire acondicionado automotriz. Otro producto también que tenemos liderazgo son los cambiadores de calor tipo microcanal. O sea, San Juan ya es la fábrica número uno. Somos el número uno en la industria de refrigeración y aire acondicionado cuando hablamos en cambiadores tipo microcanal. Tenemos 50% de la mayor participación de mercado en la industria, con 12 millones de piezas fabricadas al año. Bueno, San Juan también hace fuerte inversión en desarrollo eh, de productos, desarrollo de nuevas tecnologías. En este momento tenemos como más de 2.000 personas que están trabajando alrededor del mundo en la parte de desarrollo de producto, en 6 centros de desarrollo de producto. Y considerando esos 6 centros de desarrollo, San Juan trabaja 24 horas en desarrollos de productos y nuevas tecnologías. Aplicamos, por ejemplo, una patente de una nueva tecnología cada 8 horas, ¿sí? O sea, y nace, o sea, una patente a cada 24 horas. La inversión inicial, la inversión anual, la inversión, Necesitaba pasar. Si la necesitaba, inversión, pensé que necesitaba para. Yo no quiero interrumpir. No, pasá, pasá, pasá. la inversión anual de Sanwa en desarrollo de producto Dale. ya llega a más de 167 millones de dólares al año, ¿sí? Son autorizadas alrededor de como 2 patentes por día y ya son como más de 8.300 patentes declaradas a nivel global y 4.700 que están validadas. Bueno, Sanwa también tiene todos los laboratorios certificados y por eso tenemos
todas las principales certificaciones internacionales como la OL, la TÜV y la CNAS. O sea, todos los productos son certificados con más de 300 equipos de pruebas que cubren 16 categorías de pruebas distintas. Recibimos más de 300 pedidos de prueba todos los días y con capacidad de probar más de 1000 proyectos específicos. O sea, Sanwa trabaja muy cerca de sus clientes en la parte de desarrollo de productos, buscando siempre incremento de rendimiento, de performance, colaborando con sus clientes en la parte de desarrollo. Aquí en esta pantalla tenemos una foto del laboratorio de San Juan. Les quería pedir, por favor, que apagara el micrófono porque hay mucho ruido y no está colaborando, por favor. Aquí tenemos entonces en esta pantalla una foto del laboratorio de nosotros, donde probamos todo lo que son los cambiadores de placas. Señores, es que yo no puedo apagar el micrófono por acá. Les pido, por favor, que apagar el micrófono, sí, por favor. Ahí ya se lo Eh, apagué, Marcelo. Ya está. Vale, gracias. Entonces, aquí son probados todos los cambiadores de placas de San Juan. Aquí probamos cambiadores con capacidades de hasta 350 kilovatios, ¿sí? Ese es el primer laboratorio certificado en Asia para lo que son los cambiadores de placa. Hubo una inversión de alrededor de como 15 millones de dólares en este laboratorio. Aquí, un diseño de cómo es el laboratorio, toda la parte de pruebas en la casa madre, en Xinshan. ¿Sí? Son varios laboratorios, son como 6 laboratorios ahí en esta fábrica, incluyendo los laboratorios de pruebas para los cambiadores de microcanal. Aquí está el laboratorio de Houston, en Norteamérica, donde ahí también haciendo todos los tipos de pruebas, pruebas psicométricas, de rendimiento, o sea, todos los tipos de pruebas también son hechas ahí. Bueno, San Juan también es considerado un proveedor estratégico del sector automotriz. Por ejemplo, somos proveedores, además de proveer el sistema de aire acondicionado de los carros, también somos proveedores del sistema de enfriamiento de las baterías de los carros eléctricos, a Tesla y a BYD. ¿Sí? Ahí fabricamos un sistema que es instalado dentro del carro, que es un pequeño chiller, que es utilizado para el aire acondicionado y también para enfriar las baterías de carro eléctrico. San Juan también ha recibido un premio que se llama PACE Award, o sea, es el Oscar del sector automotriz, ¿sí? O sea, por calidad y por rendimiento de nuestros productos. También San Juan, como hemos visto, es el más grande proveedor de cambiadores tipo microcanal para todos los tipos de aplicaciones, aire acondicionado, para transporte, también para refrigeración comercial. También San Juan es un proveedor estratégico para aire acondicionado. El plan de San Juan hace que la unidad sea más eficiente enérgicamente. Entonces, ahí somos fabricantes, o sea, fabricamos y proveemos todo el sistema de control, las tarjetas electrónicas para los sistemas de aire acondicionado tipo VRF, o sea, todo el control del aire acondicionado, control de temperatura, control de velocidad de los evaporadores, ahí está en esta solución San Juan. También, o sea, como hemos visto, San Juan es la más grande fábrica cuando hablamos de la parte de válvulas de expansión electrónicas, que rápidamente está reemplazando las termostáticas. Esto, o sea, la válvula electrónica es la solución, la mejor solución para mantener, para mejorar de la calidad de los alimentos enfriados y congelados. Vamos a entender eso más adelante. También San Juan, o sea, no somos solamente un proveedor de componentes, pero sino un proveedor de soluciones. Entonces, proveemos la solución completa al sistema de refrigeración de nuestros clientes, incluyendo ahí, por ejemplo, ya sistemas con CO2 transcríticos o el PCO2 System. Entonces, ya fabricamos todo el portafolio y somos proveedores de toda la solución para lo que es CO2 transcrítico. También para lo que son sistemas con R290, R290 con agua, o sea, Chile con R290. Y también soluciones para toda la parte de food retail. Ahí están para cuartos fríos, para todo tipo de aplicación. Y somos una de las pocas empresas en el mundo que puede proporcionar una solución integral, o sea, integral, con válvulas comerciales, con válvulas y controles para lo que es refrigeración industrial y refrigerantes naturales, soluciones electrónicas,
transdutores, sensores de temperatura analógicos, cambiadores de placa y también cambiadores tipo microcanal. O sea, somos un proveedor de solución. Ahí está nuestra presencia en todo el mundo, somos ahí como 9 bases de producción en todo el mundo y son más de 20 fábricas ahí alrededor del mundo. Ya tenemos presencia global y más de 50, como un 50% de las ventas están afuera de China. Adquisiciones internacionales estratégicas hechas en los últimos años. Sanjo en 2017 ha comprado la marca Ranco, la familia de válvulas de 4 vías. También la marca AWEP en Alemania en 2011. Y también la compañía ATI, American Tubing International, en 2018. Y seguimos haciendo adquisiciones en todo el mundo. Aquí son participaciones en reuniones. Sanjo es una compañía muy activa, siempre en cooperación internacional con otras asociaciones. Aquí tenemos también, no están todos, pero ahí tenemos grandes marcas internacionales de los rubros de aire acondicionado y refrigeración que tienen a Sanjo como un proveedor estratégico y como un aliado estratégico para soluciones en refrigeración y aire acondicionado. Ahí tenemos grandes compañías, ahí podemos mirar, por ejemplo, Carrier, Denso, Daikin, Heatcraft, Emerson y, bueno, varias compañías globales. Sanjo es la Global Company. Bueno, entonces esta ha sido una rápida introducción de la compañía y ahora entonces ingresemos en materia. Vamos entonces ya a empezar aquí. Déjame compartir la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, entonces el tema principal de nuestra conversación en esta mañana son las válvulas de expansión electrónica, las VEs, motor de paso y pulso. Pero antes, tratemos de revisar el portafolio de repuesto Sanjo que tratamos de distribuir a través de ANSAR en Argentina. Entonces, rápidamente vamos a revisar aquí el portafolio de repuesto antes de que ingresáramos al tema principal de las válvulas de expansión electrónica. Es un tema bastante amplio. Bueno, hay muchos que seguramente ya conocen el portafolio. Voy a hacer algunos comentarios puntuales con respecto a algunos productos de este portafolio. Entonces, empezando por las válvulas de expansión termostática de orificio intercambiable, la familia RFKH. Estas son válvulas de expansión termostáticas con orificio intercambiable. Estas válvulas reemplazan manzana con manzana cualquiera otra marca de válvula de expansión termostática del mercado, con la ventaja y el beneficio de que la válvula Sanjo, cuando arrancamos el sistema, logra equilibrar más rápidamente el sobrecalentamiento del sistema. Y eso se traduce en más rendimiento del sistema. ¿Okay? Entonces, eso está aprobado en laboratorio, eso está certificado. Eso es interesante, o sea, cuando miramos la válvula, es igual a cualquier otra válvula, pero el diseño interno es distinto. Por eso San Juan, la válvula San Juan solamente acepta el orificio San Juan. O sea, la válvula San Juan no acepta cualquier otro tipo de orificio de otra marca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta válvula no es una copia de una otra válvula. Las dimensiones son similares, reemplaza manzana con manzana, pero entregando más rendimiento. Y aquí miremos algunas características constructivas: el capilar y el bulbo térmico en acero inoxidable, orificio intercambiable que proporciona versatilidad a la válvula, o sea, es el mismo cuerpo y cambiamos solamente el orificio para determinada capacidad. El bulbo térmico utiliza una tecnología que le llamamos de carga combinada. Ese es un secreto industrial de todas las fábricas. Por ejemplo, en el sensor de temperatura de la válvula tenemos una mezcla de gases que es un secreto industrial. Y ahí está la razón para distinto rendimiento entre marcas, ¿ok? Bueno, se puede suministrar la válvula con la función MOP. Estas válvulas también las tenemos con conexión Roscar, con conexión soldar. Ya están disponibles también para todos los refrigerantes A2L también. Y aquí, esta válvula entrega excelente rendimiento en el control de recalentamiento. O sea, y son certificadas también por PID, UL y CSA.
Entonces, estas válvulas, bueno, ya la movemos a través de lanzada. Ya es un producto reconocido por el mercado. Lo que miramos acá es el catálogo. A través del catálogo, que es un catálogo bastante completo, tenemos toda la información de los tipos de refrigerante, los tipos de conexión. ¿Sí? Entonces, sí es. Vamos aquí ya entonces a otra válvula. Vamos entonces a las válvulas RFGD, que son las válvulas de orificio fijo. Eh, las válvulas, para que usted pueda tener claro cómo está dividido el portafolio de válvulas de expansión termostática. Cuando hablamos de válvulas de expansión de orificio intercambiable, estas válvulas llegan máximo hasta 7 toneladas de refrigeración, capacidad nominal. Arriba de eso, hay que irse a las válvulas de orificio fijo, que son las válvulas RFGD, que pueden llegar hasta 23 toneladas de refrigeración. ¿Ok? Y arriba de eso hay que irse a las válvulas de expansión electrónicas, que hablaremos más adelante. Bueno, la familia RFGD son válvulas de expansión termostáticas con orificio incorporado. Son válvulas que empiezan ahí pueden empezar en 2 toneladas, llegar hasta 23 toneladas con orificio fijo. Estas válvulas las vendemos mucho para lo que son aplicaciones con transporte, frigorífico, aire acondicionado de buses, porque para esta familia tenemos la opción de la conexión que le llamamos Face Seal, que es una conexión especial para transporte por el tema de la vibración. Algunas características, esta válvula tiene diseño compacto con orificio incorporado, construcción de cabezal termostático caliente, es decir, que es una válvula que sufre menos con la variación de temperatura en la cabeza de la válvula. Esa es una tecnología desarrollada por Sanwa. Todas las conexiones son en tubería de cobre. Las válvulas con función MOP lo tenemos también como opcional, la función máxima presión de operación, para protección en sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado, central, en sistemas como túneles de congelación, túneles de enfriamiento de alimentos. Por ejemplo, cuando se requiere protección al compresor al momento del arranque del sistema, entonces se recomienda la válvula con MOP, es una opcional, y para esta familia lo podemos proveer con la función MOP. Son aplicables un amplio rango de temperatura de evaporación, funcionamiento del control de recalentamiento constante, o sea, la misma característica de la familia RFKH. Las válvulas RFGD logran equilibrar más rápidamente el sobrecalentamiento en el arranque del sistema, más que otras marcas, porque tienen un funcionamiento fiable en el control del recalentamiento. Otra característica, otra opción para esta válvula es la opción con puerto balanceado. Vamos a entender qué es eso más adelante. Puerto balanceado, solamente adelantando un poquito el tema, es una característica, una opción de la válvula para cuando tenemos sistemas con líneas amplias. Por ejemplo, tenemos una casa de máquinas con una central tipo rack y tenemos líneas que son muy amplias hasta que llegar a los evaporadores del cuarto frío, a las neveras. Ese tipo de sistema sufre con fluctuación de presión de condensación, lo que afecta la presión en la línea de líquido y afecta la presión de líquido a la entrada de la válvula de expansión termostática, generando una rebaja del rendimiento de la válvula. Entonces, cuando la válvula tiene la característica de puerto balanceado, esta flotación de presión de condensación y de línea de líquido no le afecta su rendimiento. Entonces, cuando estamos diseñando un sistema y sabemos que esta válvula será instalada en un sistema con líneas amplias, con control, con variación de control de condensación, se requiere siempre, recomendamos ordenar la válvula con puerto balanceado. Como hemos visto, estas válvulas empiezan en 3 toneladas hasta 23 toneladas y están diseñadas para todos los refrigerantes HCFC y HFC, y además también están certificadas por UL, CSA y PED. Estas son las RFGB larga. Estas válvulas han sido desarrolladas para aplicación en sistemas autocontenidos, o sea, para reemplazar el capilar. Nosotros sabemos que las fábricas de neveras autocontenidas, o sea, estamos hablando de capacidades por debajo de un caballo. ¿Okay? Las fábricas siempre han trabajado con tubería capilar por 2 razones. La primera, por el costo. Y la segunda, porque en grande parte de esos productos, los compresores son de bajo torque de arranque y siempre requieren un arranque con las presiones de succión y de descarga equilibradas, lo que una válvula de expansión termostática patrón no logra hacerlo. O sea, cuando hay un paro por temperatura, una válvula de expansión termostática toma su tiempo hasta que las presiones
se puede equilibrar. Y lo que pasa es cuando hay un compresor de bajo torque de arranque, si el compresor, mientras el sistema está equilibrando la presión y hay un intento de arranque por parte del compresor y con las presiones no equilibradas, eso puede dañar el compresor. Entonces, lo que hizo Sanjo ha desarrollado esta válvula, la RFGB larga, primero que es una válvula muy económica, o sea, cuesta como un 50% menos que una válvula de expansión de orificio intercambiable, que era la más pequeña disponible hasta el momento. Entonces, es una válvula bastante económica y además esta válvula internamente lleva lo que llamamos orificio de sangría interno, que cumple con la misma función de un capilar, o sea, cuando hay un paro por temperatura, logra rápidamente equilibrar la presión de alta y de baja, garantizando un arranque seguro del compresor. Esta válvula ya proveemos a las grandes fábricas de neveras autocontenidas, de botelleros, principalmente con la entrada del R290, ¿sí? El capilar no entrega buen rendimiento eh, con el R290. De verdad, si comparamos con cualquier refrigerante, el capilar nunca entregará el mismo rendimiento de una válvula termostática. ¿Sabemos por qué? Porque el capilar alimenta el evaporador por diferencia de presión, mientras la válvula termostática alimenta el evaporador a través de la lectura y control del sobrecalentamiento, lo que incrementa mucho el rendimiento del sistema. Entonces, perdón, con esta válvula hemos logrado reemplazar la aplicación capilar en varias fábricas de botelleros y neveras autocontenidas. Algunas características constructivas: esta válvula es bastante compacta, con orificio incorporado. Tenemos la opción de sobrecalentamiento ajustable o fijo, ¿sí? También lleva la tecnología de cabezal termostático caliente, o sea, es una válvula que no le afecta mucho la variación de temperatura ambiente. Todas las tuberías, las conexiones son en cobre. Están también disponibles con la función MOP, la máxima presión de operación, pero eso es un opcional, hay que ordenar. También son aplicables para un gran rango de temperatura de evaporación y tienen un funcionamiento muy fiable del control de recalentamiento. Están diseñadas para todos los refrigerantes HCFC, HFC, así como los naturales, y están certificadas también por UL, CSA y PED. Entonces, cuando hablamos de válvula de expansión termostática, la RFGB larga para aplicaciones autocontenidas, por debajo de un caballo, como neveras autocontenidas y botelleros. Cuando arriba de eso sea ya la RFKH, que llega, es orificio intercambiable, llegan hasta 7 toneladas, y arriba de eso la RFGD, que son válvulas de orificio incorporado, que llegan hasta 23 toneladas. Y arriba de las 23 hay que irse directamente a las electrónicas. Vamos a entender por qué. Bueno, también estamos aquí con las válvulas solenoides MDF. Tenemos dos tipos de válvulas solenoides, la MDF y la HDF. ¿Cuál es la diferencia? La MDF son válvulas de membranas, ¿sí? Mientras la HDF son válvulas de pistón y son herméticas, o sea, son válvulas que no abrimos, o sea, son válvulas selladas. Eh, la MDF la podemos aplicar para línea de líquido, para línea de succión y también para gas caliente, pero hay que tener siempre en cuenta que la temperatura máxima del gas caliente no puede estar por arriba de 105 grados, porque si está por arriba de 105 grados hay una fuerte rebaja de la vida útil de la válvula. Entonces, para aplicaciones con gas caliente arriba de 105 grados, hemos desarrollado la HDF, que es de pistón, y esta válvula puede trabajar hasta 140 grados de temperatura de gas caliente. Entonces, pero también es importante que sepan que la HDF también se aplica para línea de líquido y para línea de succión. ¿Ok? A nivel de costo, son similares. ¿Ok? Entonces, la recomendación es, cuando hablamos de gas caliente, si el cliente toma el gas caliente de la parte de arriba de la botella, que es un gas más frío, podemos aplicar la MDF o la HDF. Si toma el gas caliente directamente a la descarga del compresor, que viene demasiado caliente, y viene también con mezcla de aceite, la HDF. ¿Ok? Hay muchos distribuidores que trabajan con las dos, porque hay clientes que les gusta la válvula que se puede desarmar, que es la MDF, y trabajan también con la HDF para aplicaciones con gas caliente por arriba de 105 grados de temperatura. Otra familia importante de las válvulas solenoides son las LDF. Las LDF son similares a las HDF, son de pistón, pero son muy compactas. Son válvulas para aplicaciones
en refrigeración comercial liviana, alto contenido, o sea, así como la válvula de expansión RFGB larga, ¿sí? Ahí está. Esta válvula es una válvula hermética, es una válvula de pistón, está diseñada para aplicación en línea de líquido, pero principalmente aplicación en línea de gas caliente, con el beneficio de que la fuga interna, patrón de esta válvula, sí, es bastante menor, 10 veces menor que la fuga interna de una válvula de solenoide patrón. ¿Por qué les comento eso? Hay mucha aplicación, por ejemplo, en sistemas autocontenidos, principalmente con R290, donde el descarte es con R290. Y lo que pasa es que hay fábricas que tratan de aplicar una válvula de expansión, una válvula solenoide patrón, como la MDF, que es una válvula más comercial, ¿sí? Y lo que pasa es que toda la válvula solenoide, no importa la marca, cualquier válvula solenoide cuando está cerrada, siempre hay una pequeña fuga interna, ¿ok? Eso es una norma. Y esas válvulas son probadas en fábricas, por ejemplo, con aire seco, a una diferencia de presión entre la entrada y la salida de 10 bar de presión. Y de ahí se toma la fuga interna cuando la válvula está apagada, cuando está cerrada. En el caso de una válvula normalmente cerrada. Entonces, al momento de elegir una válvula, tenemos siempre que elegir una válvula que entregue la menor fuga interna posible, tanto para la línea de líquido como para la línea de gasolina. Porque, por ejemplo, si instalamos una válvula que tiene una fuga interna muy alta para descarte con gas caliente, cuando el sistema está en el modo refrigeración, al mismo tiempo está inyectando gas caliente en la succión del compresor, haciendo con que haya una fuerte rebaja de rendimiento del sistema. Entonces, la válvula HDF y la válvula LDF son de pistón y de baja fuga interna, porque están diseñadas justo para la aplicación con descarte por gas caliente, incrementando el rendimiento del sistema porque tiene una baja fuga interna en comparación con otras válvulas solenoides comerciales de membrana. ¿Ok? Y además de eso, soportan temperaturas arriba de los 105, podendo llegar hasta 140 grados. Esta válvulita la probemos también a los fabricantes de botellero, porque con la entrada del R290 se sacaron descarte por eléctrico, pasando al descarte por gas caliente. Entonces, una válvula compacta, bastante económica, ¿sí? Y con las ventajas y beneficios que he mencionado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cliente, un fabricante de sistemas autocontenidos, neveras, botelleros, le podemos proveer la válvula de expansión RFGB larga para reemplazar el capilar e incrementar el rendimiento del equipo en mínimo un 18%. Y también si el cliente utiliza descarte por gas caliente, la válvula LDF, que es económica, compacta y garantiza un incremento de rendimiento porque tiene una baja fuga interna cuando está apagado. Voy a avanzar un poquito más rápido, desde la hora acá. Okay. Ahora hablemos de las válvulas de bola. Las válvulas de bola son la familia SBB. Ese es un producto también que cuando hablamos de válvulas de bola, la gente cree que son todas iguales, ¿no? Pero no son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas características constructivas de la válvula Sanford. Todas las válvulas de nosotros, desde un cuarto de pulgada hasta 4 y un cuarto, son de paso completo. ¿Qué es paso completo? Eso significa que el hueco en la bola interna tiene el mismo diámetro de la tubería, ¿sí? Entonces, cuando instalada en el sistema, genera una caída de presión cero. Mientras otras marcas lo que hacen es solamente incrementar el diámetro de la tubería, manteniendo el diámetro interno del hueco de la bola inferior, lo que genera una caída de presión adicional en el sistema. Entonces, todas las válvulas de nosotros son de paso completo. Otra característica, todas las válvulas son probadas con un sistema interno de seguridad para cuando, por ejemplo, si la presión diferencial entre la entrada y la salida de la válvula es igual o superior a 60 bar, para evitar que la válvula explotara, la válvula abre una válvula de seguridad interna y esta presión se pone afuera del sistema para evitar la explosión de la válvula. Y ya hemos visto casos con otras marcas, principalmente cuando trabajamos con sistemas con R410 o otros refrigerantes de alta presión. ¿Sí? Entonces, son de paso completo, tienen sistemas de seguridad. El sistema stop de la válvula es un sistema stop bastante robusto. O sea, ya he visto válvulas en el mercado que cuando, por ejemplo, se pone la llave para abrir la válvula, si se pone un poquito más de fuerza, se rompe el stop de la válvula y la válvula queda rotando.
O sea, no se sabe dónde es el stop, el paro de la válvula. ¿Sí? Entonces, la válvula de nosotros es bastante robusta en ese sentido. Y también el eje de la válvula es fabricado en un material SUS 316 para más de 1000 ciclos entre cierre y apertura de la válvula. Entonces, o sea, reemplaza cualquier otra marca, pero mira que no son iguales. Hay que valorar esas características constructivas de las válvulas de bola de nosotros. Y las válvulas están certificadas por PED, UL y CSA también. Esta família SBV está diseñada para hasta 45 bar de presión, ¿ok? Todo el rango de 1/4 hasta 4/4. Mientras nuestra competencia, las válvulas arriba de 1 y 1/8 están para 35 bar. De San Juan son para 45 bar, la SBV, pero también tenemos una otra familia, la CBV, que es hasta 90 bar, y la CBVT, que puede llegar hasta 150 bar de presión, que está diseñada para sistemas con CO2 translíquido. Outro componente também importante, o sea, que a gente não lo valora, são os filtros secadores, ¿sí? Bueno, la gente lo mira como un componente muy barato del sistema, bastante económico, y siempre mira precio. Pero es un componente bastante importante del sistema porque su función principal es quitar la humedad del refrigerante, detenerla adentro del filtro, evitar que la humedad esté en circulación en el sistema. Además, hay que detener impurezas también. Y la familia de filtro que provemos a través de ANSAL es la familia DTGE. Ese filtro cumple con 3 funciones. La primera es quitar la impureza. Y quitamos impureza de hasta 20 micras. O sea, en comparación con nuestra competencia, el filtro nosotros atrapa impurezas más pequeñas. Quitar la humedad. Hemos probado en laboratorio con otras marcas y el filtro nosotros detiene un 20% más que otras marcas, con el mismo volumen. Y tercero, el filtro nosotros también quita la acidez del sistema. Por ejemplo, las fábricas de equipos nuevos utilizan filtros que quitan impurezas y también humedad. Pero para repuesto, el filtro tiene que cumplir con 3 funciones: impureza, humedad y acidez, porque ya son sistemas que están en funcionamiento, ya están en marcha. Y seguramente hay alguna impureza, alguna contaminación, y hay que quitarla. Y el filtro, para que sepan que hay mucha ingeniería en un filtro secador, el filtro secador, para que sea de buena calidad, hay que cumplir con la función: quitar impureza, humedad, acidez y atraparla adentro del filtro. Y mismo cuando el filtro está saturado, o sea, está full, este filtro no puede generar una alta caída de presión a través de la línea de líquido y tampoco puede dejar que lo que está atrapado adentro ahí se va al sistema. Entonces, hay mucha ingeniería. El filtro de nosotros está diseñado, está aprobado, está certificado por UL para cumplir con las 3 funciones, ¿sí? Y garantizamos que lo que está atrapado adentro del filtro, ahí queda. Mientras otras marcas, no. Otro punto importante también, otra característica importante del filtro San Juan. La pintura de cuerpo es una pintura polvo, no es una pintura líquida. ¿Por qué? Porque la pintura líquida no garantiza protección contra la corrosión. Entonces, el filtro nosotros está probado para más de 500 horas de prueba de niebla salina hasta que empezaron los primeros puntos de corrosión, ¿sí? Esa es una norma. Si no pasa, si no está aprobado en esta prueba, no tiene la certificación UL, ¿sí? Entonces, el filtro nosotros lleva pintura polvo para más de 500 horas de prueba de niebla salina y está certificado por UL. Y además tenemos los filtros con la conexión soldar-toscar y también con la conexión Face Seal, que es para transporte, ¿ok? Entonces mira que esos filtros no son, son considerados el componentes más sencillos del sistema, pero hay mucha ingeniería y hay que darse cuenta en el momento de argumentar con el técnico, con el mecánico. Ok, y lo que pasa es que no es porque el filtro de nosotros tiene todos estos beneficios que son más costosos, no, son competitivos, pero depende con quién estamos haciendo la comparación. Si estamos comparando con las marcas premium del mercado, estamos competitivos, ¿sí? Pero hay que compararlo correctamente, ¿ok? Bueno, avanzando para el próximo producto, son las carcasas HTG. Aquí también las carcasas sus medidas son patrón y aceptan elementos, piedras de cualquier otra marca, así como la piedra
el elemento de Sanwa también sirve a cualquier otra marca, porque las medidas internas son patrón. Pero algunas características constructivas de los filtros HTG, también el cuerpo es con pintura polvo para más de 500 horas de prueba de niebla salina, ¿sí? Tenemos también todos los elementos, ¿sí? Los elementos internos. Vamos a mirarlos rápidamente acá. ¿Tá? Mira, aquí están los elementos. Filtrante, el SH48A80. ¿Qué significa el A80? 80% criba molecular y 20% alúmina activada. ¿Dónde aplicamos este filtro? Este filtro lo aplicamos, por ejemplo, para línea de líquido, ¿sí? Para mantenimiento, para sistemas que ya están en funcionamiento, están en marcha, porque la fibra molecular le quita la humedad y la alúmina activada le quita cualquier tipo de acidez generada en el sistema. El SHA00 es 100% criba molecular, solamente para lo que es humedad aplicada en la línea de líquido. El elemento SHA30, ese es al revés, tiene 30% de criba molecular y 70% de alúmina activada. Este filtro es para limpiar el sistema cuando hay mucha contaminación. Por ejemplo, cuando hubo una quema química del compresor y hay que limpiar todo el sistema, hay que sacar el compresor, Marcelo, sacar el ese sería para aceite. motor quemado, ¿no? Marcelo, ¿Cómo? ¿escuchás, Marce? ¿Sí? Ese, el 48A30, sería lo que se denomina el HH para motor quemado. Perfecto. Eso es para motor quemado, por ejemplo, porque cuando el motor está quemado, seguramente se generó una alta contaminación en todo el sistema. Entonces, hay que empezar un proceso de descontaminación del sistema. Y ese proceso muchas veces lleva 48, 72 horas. Y este filtro lo instalamos en la línea de succión del compresor para quitar la acidez. ¿Por qué? Porque tiene 70% de alúmina activada. Este filtro no le podemos aplicar en línea de líquido, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene más de 20% de alúmina activada, y cuando tenemos más de 20% de alúmina activada, el alúmina empieza a quitar los aditivos del aceite del sistema. Entonces, por ejemplo, cuando hay un motor quemado y hay que limpiarlo, instalamos, por ejemplo, el S48A80 en la línea de líquido y el S48A30 en la línea de succión. Y arrancamos el sistema y a cada 12 horas sacamos una muestra de aceite del compresor y le hacemos una prueba química para saber el nivel de contaminación. Y dependiendo del nivel de contaminación, seguimos cambiando los elementos, A80 y el A30, hasta que el aceite, el sistema esté limpio, ¿no? Que no tenga ningún tipo de contaminación ácida. ¿Ok? Y el último elemento es el SH48B larga 00. Este es puramente un filtro de malla metálico con cartón para la succión, o sea, cuando el sistema está limpio y ahí cambiamos el SA30 y por un B larga 00, que es permanente en la instalación permanente en la succión, puramente para impurezas, para evitar que algún tipo de partícula o suciedad pueda llegar a la succión del compresor. Este filtro B larga 00 a los técnicos y los mecánicos les gusta mucho porque el filtro nosotros es bastante robusto. No es solamente un cartón, pero sino una malla metálica con un cartón. Entonces es un filtro que tiene una larga vida útil. ¿Ok? Entonces esos son los 4 elementos que podemos ofrecer para las carcasas. ¿Ok? Bueno, otro filtro es el DTGH. Ese es un filtro hermético para succión. Ese es un filtro que se utiliza mucho en unidades condensadoras herméticas en Norteamérica. Sí, por ejemplo, fábricas como Bonn, que es Hitra, eh, y otras fábricas también de unidades condensadoras con compresores Scroll y compresores de pistón tipo hermético. Es un concepto en Norteamérica instalar un filtro hermético en la succión para evitar que cualquier tipo de suciedad o impureza pueda ingresar al compresor. En Latinoamérica no se ve mucho esta aplicación, son pocos los clientes que utilizan este filtro, pero siempre hay, principalmente algunos contratistas, cuando están instalando unidades condensadoras con compresor del tipo Scroll, les gusta por seguridad instalar el DTGH en la succión. Ese es un filtro también 100% criba molecular con una malla para detener cualquier tipo de humedad y también impurezas y evitando que llegara a la succión del compresor.
Otro producto son las mirillas. Ese es un producto que a la gente también no le para mucha bola, pero la mirilla de nosotros tiene algunas características distintas de nuestra competencia. Por ejemplo, el vidrio que de la mirilla no es un vidrio sino un cristal y su presión de rotura está para más de 200 bar de presión. Además, Sanwa ha quitado la columna interna de la mirilla y ha pasado el papel que indica el nivel de humedad del refrigerante para el cristal alrededor de la mirilla, en la parte interna del cristal, y con eso se incrementó un 25% la visibilidad del flujo a través de la mirilla y también generando una caída de presión cero, porque la columna interna generaba una pequeña caída de presión. Bueno, todo en un sistema de refrigeración hay que mirar siempre eso, caída de presión. Cuanto menor la caída de presión, más rendimiento, menos consumo de energía. Los precios status también eso es un producto ya premium, es un producto ya consolidado y reconocido de Sanwa. Los precios status Sanwa son bien reconocidos porque son robustos, porque se puede ingresar, es más fácil para ingresar los cables internamente, hacer la conexión eléctrica. Los terminales eléctricos son más protegidos, son más aislados. Y interesante que, por ejemplo, tanto si hablamos de un presostato doble, tanto el lado de baja quanto el lado de alta presión, siempre hay un contacto adicional para alarma. O sea, es decir que podemos, es patrón, es estándar en el presóstato de nosotros que siempre haya un contacto adicional para alarma, cuando se apaga por baja o se apaga por alta presión. Eso también importante que están certificados, ¿sí? Tenemos la certificación UL también para esos productos. Como es un producto no es un control, pero sino un componente de seguridad, aquí está certificado por CE, por PED y también por UL, ¿ok? Entonces, muy importante quedar atento a eso. También los presóstatos tenemos con conexión Roscar, soldar y capilar, como quiera el cliente. Aquí están también las válvulas check magnéticas. Estas válvulas check magnéticas también tienen algunas características interesantes. Hemos desarrollado las válvulas check magnéticas porque, por ejemplo, se necesitaba una válvula con menos caída de presión y también una válvula más económica para la instalación como en línea de líquido, para hacer bypass en válvulas de expansión termostática cuando aplicamos un sistema de inversión de ciclo. Entonces, para aplicación en línea de líquido, para aplicación en línea de succión y en la descarga, en la salida del separador de aceite, las válvulas check magnéticas, las CCV, son más recomendables que las válvulas de Risort, porque son más silenciosas, son más económicas y generan menos caída de presión. Pero también tenemos la válvula check por resorte, la YCBS y YCBSH. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las YCBSH o YCBS también podemos aplicar en línea de líquido, en línea de succión, en la salida de separador, pero la diferencia está en la caída de presión, que es un poquito mayor. Pero hay una aplicación puntual donde se recomienda siempre la YCBS o YCBSH, que es en la descarga del compresor, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una central frigorífica tipo rack, con varios compresores en paralelo, hay que instalar una válvula check en la descarga para que cuando un compresor esté apagado, el que esté en funcionamiento, el que esté en marcha, no genere una presión en la descarga del otro que está apagado. En este caso, recomendamos siempre la YCBS, YCBSH. La razón para eso es que si instalamos una magnética, te va a funcionar también, pero te va a hacer un ruido horrible. ¿Por qué? Porque como la descarga del compresor se hace la compresión del refrigerante por bloques, se genera una resonancia muy fuerte en la válvula magnética y el técnico mecánico, cualquiera uno de nosotros que esté cerca del compresor, en un primer momento creíamos que estaba regresando líquido al compresor, de tan fuerte que es el ruido. Entonces, ya con la válvula de resorte no pasa eso, porque tiene un resorte y el resorte tiene una resistencia mecánica al movimiento mayor que la válvula magnética. Entonces, no genera tanto ruido en el proceso de abrir y cerrar. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso. Si el cliente te pide una válvula check y es para la instalación en la descarga del compresor, YCBS o YCBSH. La diferencia entre YCBS y YCBSH es que la letra H dice que
el resorte es más robusto. Entonces, siempre en la descarga, YCVS-H. En otras partes del sistema, YCVS. O en otras partes del sistema, la válvula magnética. ¿Ok? Entonces, así se divide la familia de válvula check. Bueno, aquí rápidamente también fabricamos lo que son válvulas de mini split para aire acondicionado y la válvula, que es la válvula SSV corta y la SMV corta. Esas son válvulas de servicio que proveemos a las grandes ensambladoras de aire acondicionado como Carrier, Trane, Daikin y otras marcas. ¿Sí? Aquí no hay mucho que comentar. También fabricamos todo lo que son recibidores de líquido, ¿sí? Con las mismas características, con sistemas de seguridad, con lo que llamamos plug fusible de seguridad. El cuerpo con pintura polvo para más de 500 horas de prueba de niebla salina y con certificación UL. También fabricamos lo que son acumuladores de succión, la familia ACM, también con las mismas características, certificación UL y también pintura polvo para más de 500 horas de prueba de niebla salina. Fabricamos también lo que son los separadores de aceite YFQ, son siempre herméticos. El mayor que fabricamos es de 1 y 3 octavos. Estamos desarrollando mayores, pero mientras tanto, estamos en este rango hasta 1 y 3 octavos. También con pintura polvo y certificación. Fabricamos también todo lo que son bombas de drenaje, pero esas bombas de drenaje PSB larga son bombas para el sistema de aire tipo cassette. O sea, es la bomba de drenaje que está instalada adentro del evaporador del aire acondicionado cassette, no es una bomba de drenaje externa. También tenemos una línea que se llama GreenTech, que es una línea de productos para todos los refrigerantes naturales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos todo el portafolio para lo que es R290, R32 y CO2, subcrítico y también transcrítico. Fabricamos lo que son los sensores de presión con señal analógica de 4 hasta 20 miliamperios. Aquí el YCQC. Esos son, no son presóstatos, ¿ok? Esos son sensores analógicos de presión con señal de 4 hasta 20 miliamperios. En esta línea de productos nosotros somos bastante competitivos y aquí podemos reemplazar cualquier otra marca. Es impresionante el volumen de negocio que hay para ese tipo de producto, pero muchas veces no estamos atentos a eso. ¿Sí? Aquí podemos reemplazar cualquier otra marca para refrigeración con cualquier tipo de refrigerante, sintético o natural. Entonces, la familia YCQC es de 4 hasta 20 miliamperios, mientras la familia YCQB es lo que llamamos radiométrico, es una señal de voltaje y no de corriente. Ahí tenemos dos rangos, de 0.5 voltios hasta 3.5 voltios VDC o de 0.5 hasta 4.5. ¿Cómo elegir 4 hasta 20 miliamperios o radiométrico o señal de voltaje? Eso es determinado por el cliente, ¿ok? Porque depende de la automatización de su sistema. Bueno, aquí están también las válvulas SHF, que son las válvulas de 4 vías, ¿sí? Bueno, estas válvulas, como hemos visto, Sanwa es el más grande fabricante para ese tipo de válvula. Perdón. Ese tipo de válvula, en un primer momento, ha sido desarrollado para aplicación con aire acondicionado, para hacer la inversión frío-calor. Pero en los últimos años se ha notado la aplicación de estas válvulas en sistemas de refrigeración comercial para descarte con gas caliente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tenemos un sistema de refrigeración comercial con descarte por gas caliente, hay que hacer la inversión del ciclo. O sea, hay que cambiar. El evaporador pasa a ser el condensador y el condensador pasa a ser el evaporador. Pero para hacer esta inversión se utiliza entre 4 y 5 válvulas solenoides. Y hay que hacer toda una automatización con temporizadores y etcétera. Bueno, cuando instalamos una válvula de 4 vías, no requiere las 4 o 5 válvulas solenoides, solamente un temporizador o un controlador para accionar, para prender la válvula inversora y hacer la inversión del ciclo. Con eso tenemos un descarte rápido, más seguro, porque cuando tenemos más válvulas solenoides, si me falla una válvula solenoide, en el momento del proceso de descarte, me puede causar un daño grande del sistema. ¿Ok? Mientras si me falla una válvula de esta, el máximo que puede pasar es volver al ciclo de refrigeración. Entonces, hemos tratado de proveer bastante este tipo de válvula para sistemas de refrigeración comercial con descarte por gas caliente. Si algún cliente de ustedes está interesado, le podemos colaborar en cómo instalar, le podemos colaborar con la información de cómo instalar y cuáles son los cuidados que son necesarios
para aplicar esta válvula en un sistema comercial. Bueno, aquí abajo tenemos la familia de válvulas de expansión electrónica B corta PF, eso vamos a hablar más adelante ahora, esas son válvulas grandes, válvulas de expansión electrónica que pueden llegar hasta 400 toneladas de refrigeración. Aquí está el controlador SEC61, es el controlador para la válvula DPF que está al lado o la válvula LPF que son unipolares. Aquí está el controlador, el doble, el iDuo, que es un controlador para doble válvula, para sistemas distintos o el mismo cabezal de succión. Ahí está. Hablaremos de eso en la secuencia. Y el controlador Rivo, que es un controlador que está diseñado para neveras de supermercado. Es un controlador que le llamamos multifunción. ¿Por qué multifunción? Porque controla el compresor a través de la solenoide de líquido, controla descarche por gas caliente o eléctrico, ventiladores del evaporador, tiene salida auxiliar para alarma, controla la iluminación de la nevera, tiene comunicación Modbus y controla la válvula de expansión electrónica. ¿Ok? Este es un controlador también ya disponible. Y un producto que hemos tenido bastante éxito cuando hablamos de refrigeración comercial es el kit SEK de válvula de expansión electrónica. Bueno, vamos a hablar de las válvulas de expansión electrónica en la secuencia, pero rápidamente hacer un comentario acá con respecto a esto aquí. Bueno, grande parte de los sistemas de refrigeración comercial, grande parte del volumen de los cuartos fríos y neveras, utilizan las válvulas de expansión termostáticas de orificio intercambiable, que están ahí entre 2 toneladas hasta 7 toneladas de refrigeración. ¿Ok? Este kit acá reemplaza este rango, esta válvula, y puede llegar hasta 23 toneladas de refrigeración. ¿Ok? Es interesante este kit, ¿por qué? Porque es una solución plug and play, es una solución bastante económica, fácil de instalarla y fácil también de setearla y arrancar. ¿Ok? Hemos tenido bastante éxito en toda Latinoamérica, porque lo que está pasando es que por un tema de rendimiento, ¿sí? Por el tema con ahorro de energía, que está muy caliente el tema, vamos a entender eso más adelante. La solución de válvula de expansión electrónica entrega un excelente rendimiento en comparación con la solución patrón de termostato. Entonces, lo que faltaba en el mercado era un kit que fuera amigable, que fuera competitivo en precio, que fuera económico, para rápidamente empezar a reemplazar el sistema patrón que lleva una válvula termostática y una solenoide de patrón. Este kit, la válvula que viene en él, la válvula cumple con dos funciones, expansión y solenoide, y cierra a punto cero con una fuga interna unas 10 veces por debajo de una válvula solenoide comercial patrón. O sea, es decir que cuando instalamos un kit de este no requiere la válvula solenoide en la línea líquida, y con 3 parámetros lo ponemos en marcha. Vamos a entender eso. Eso kit está reemplazando rápidamente todo lo que son aplicaciones con válvula de expansión termostática. Y le llamo la atención porque nadie puede competir con nosotros en precio en esta solución. Bueno, hecho el comentario del kit SEK, rápidamente, antes de ingresar en materia de las válvulas electrónicas, aquí son productos que recién hemos lanzado, que y también los tendremos en la edición de Febrava, en la semana del 9 a 12 de septiembre. Son las válvulas PEV, que son válvulas electrónicas, válvulas de expansión electrónica de pulso. Hay dos tipos, fase y pulso, vamos a entender eso, esa es la de pulso. La válvula LPF, la T, que es una válvula también que además de los refrigerantes sintéticos, también se aplica CO2 hasta 90 bar de presión. Los drivers de comunicación VSD 1002, VSD 2001 y VSD 2010, que es un driver de comunicación. Si el cliente quiere reemplazar una válvula electrónica de otra marca por una válvula de nosotros, pero no quiere reemplazar el controlador, le podemos ofrecer la válvula con el driver. Este driver hará la comunicación de nuestra válvula con el controlador que está instalado ahí. También hemos lanzado las válvulas reguladoras de presión mecánicas, la CTF, que es la válvula para evaporación, presión de evaporación, la válvula LTF, que es para condensación, y la válvula XTF, que es para presión de succión. Ya está disponible también en el portafolio de nosotros. También sacamos la válvula HPV, HPVA, que son válvulas reguladoras de presión de condensación de 3 vías para unidades condensadoras comerciales. Sí, eso también es un producto que se aplica muchísimo en unidades condensadoras comerciales para garantizar, por ejemplo, que no tengamos ningún problema cuando hay una fuerte rebaja de temperatura ambiente
o del aire que está ingresando en el condensador, esta válvula logra garantizar un control perfecto y fiable de la presión de condensación y garantiza el rendimiento máximo de la válvula de expansión termostática o electrónica. También sacamos las familias de válvula, la familia de válvula R, F, G, C, que son pura válvula de expansión termostática en acero inoxidable. La válvula de bola EBBH, al futuro también las válvulas de bola van a ser electrónicas. Ya estamos probando con varios fabricantes acá y también con contratistas, principalmente para sistemas con refrigerantes naturales e inflamables, por cuestión de seguridad. Y también los cambiadores de placa, BPHE. En este momento ya se hace un producto reconocido de nosotros y hemos tenido bastante éxito con esos productos. O sea, entonces son productos recién lanzados, ya disponibles también. Además de eso, tenemos todo el portafolio para CO2, como hemos visto, válvulas check, válvulas de bola, válvulas de servicio, transductores de presión, válvulas de expansión electrónica, válvulas de 4 vías, filtros herméticos y también lo que son las válvulas de servicio Reseta JA para mantenimiento de los evaporadores con CO2. Ahí está todo el portafolio también para R290, R32, la familia GreenTech. Bueno, ahora ingresando en materia, vamos a empezar a hablar de las válvulas de expansión electrónicas, pero antes hay que recordar algunos parámetros de un sistema de refrigeración para que más adelante esté claro a todos las ventajas y beneficios de la válvula electrónica en comparación con la válvula termostática. Aquí tenemos en esta pantalla un sistema con R404A. Entonces, el objetivo acá es aclarar el tema del sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Bueno, empecemos por el subenfriamiento. El subenfriamiento ocurre en el condensador, es decir, que siempre hay una área adicional en el condensador, una área de cambio de calor adicional, que está reservada para subenfriar el refrigerante después de su punto de condensación. Entonces, para quedar más claro, aquí tenemos la parte de arriba un condensador, tenemos un manómetro acá. Este manómetro nos dice que la presión es de 282 libras con R404. Si convertimos eso en temperatura, encontramos 45 grados. Entonces, lo que nos está apuntando el manómetro es que el refrigerante R404A está saturando o condensando a una presión de 282 libras y a una temperatura de 45 grados. ¿A dónde? En este punto X, acá adentro del condensador. Pero, como hay una área adicional de cambio de calor, este refrigerante sufre una rebaja de temperatura después de su punto de saturación. Entonces, hay un termómetro acá en la línea de líquido, en la salida del recibidor de líquido, que nos apunta 40 grados. Entonces, cuando calculamos el subenfriamiento, podemos decir que en este ejemplo, el refrigerante saturó a 45 grados, condensó a 45 y salió del condensador para ingresar a la válvula de expansión electrónica o termostática a 40. Entonces, hubo un enfriamiento adicional de 5 grados. Entonces, el valor del subenfriamiento es de 5 grados. ¿Por qué es importante el subenfriamiento? Cuanto mayor el subenfriamiento, mayor es el rendimiento del elemento de expansión. No importa si es un capilar, una válvula presostática, termostática o electrónica. ¿Por qué mayor es el rendimiento? Porque siempre en la salida del elemento de expansión, en un sistema de expansión directa, tendremos una mezcla del refrigerante en el estado líquido y en el estado de vapor. A nosotros nos interesa siempre que esta mezcla sea más rica en líquido que en vapor. Es decir, nos interesa que el elemento de expansión tratara de alimentar el evaporador con una mezcla siempre más rica en líquido que en vapor. La razón de eso es porque cuando el líquido, el refrigerante en el estado líquido ingresa al evaporador en baja presión y en baja temperatura, ele vai quitar 3 cargas de calor del medio o del producto. Carga de calor sensible antes de la evaporación. Carga de calor latente, que es la mayor en la evaporación, en el cambio de fase. Y carga de calor sensible después de la evaporación. Mientras el refrigerante que ingresa al evaporador en el estado de vapor solamente quitará carga de calor sensible, que no es nada. O sea, entonces es decir que si el elemento de expansión alimenta el evaporador con una mezcla más rica en vapor, tendremos una fuerte rebaja de rendimiento del evaporador. Entonces nos interesa que el elemento de expansión siempre tratara de enviar una mezcla más rica en líquido que en vapor al evaporador. Y una forma de garantizar eso es a través del subenfriamiento. Cuanto mayor el subenfriamiento, mayor es la cantidad de líquido en la mezcla que sale a través de la válvula de expansión e ingresa al evaporador. Entonces, ese es el subenfriamiento. Quando não temos subenfriamento, por exemplo, quando o condensador está corto,
Cuando hay recirculación de aire caliente, no hay aire fresco ingresando, o cuando el condensador, por ejemplo, está sucio, ¿ok? Está tapado. O hay un problema con los ventiladores que no están, no tienen el caudal correcto de aire que requiere el condensador. Entonces, el subenfriamiento es eso. El otro punto importante del sistema es el sobrecalentamiento. Por ejemplo, el sobrecalentamiento al revés es un proceso al revés del subenfriamiento. Es decir, que el refrigerante en el estado líquido que ingresa al evaporador, cuando empieza a quitar calor del medio o del producto, empieza a cambiar de estado, empieza a cambiar de fase del estado líquido para el estado de vapor, pero vapor a baja presión y baja temperatura, porque estamos hablando del lado de baja presión del sistema. Pero en el evaporador también está reservada una área para que cuando el refrigerante está 100% en el estado de vapor, para garantizar que no tendremos ningún regreso de líquido en la succión del compresor, lo que podría causar un daño permanente al compresor, reservamos una área en el evaporador para sobrecalentar este vapor. Entonces, en este ejemplo aquí podemos mirar que hay un manómetro también que nos apunta a 48 PSI. 48 PSI con R404, cuando convertimos en temperatura, representa menos 10 grados. Entonces, es decir que adentro del evaporador, en este ejemplo, el refrigerante está cambiando 100% al estado de vapor a una presión de 48 PSI y una temperatura de menos 10. Pero también hay un termómetro en la salida del evaporador, a un 15 centímetros de distancia del evaporador, que nos apunta menos 4 grados de temperatura. Entonces, el refrigerante saturó a menos 10 y salió a menos 4, hubo un recalentamiento de ¿cuánto? De 6 grados. Bueno, ahí está el tema. En un sistema de refrigeración de expansión directa, el sobrecalentamiento es un mal necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Es necesario para garantizar que no haya regreso de líquido en la succión del compresor. Pero al mismo tiempo nos está quitando una área importante, una área de cambio de calor importante del evaporador para el recalentamiento del vapor. ¿Ok? Acorda que hablamos que en esta área donde tenemos vapor no hay cambio significativo de calor. ¿Sí? Entonces, es como si estuviéramos quitando una área el área de cambio de calor del evaporador, y con eso hay una rebaja de rendimiento del evaporador. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de nosotros? Para aprovechar el máximo rendimiento del evaporador. Tratar de que el área que está reservada para el sobrecalentamiento sea la menor posible. ¿Ok? Bueno, pero es muy difícil que el área sea la menor posible y que pueda garantizar un sobrecalentamiento mínimo, garantizando que no haya regreso de líquido al compresor. Con una válvula termostática, eso es imposible, pero con la válvula electrónica es posible. Utilizar hasta 1/10 del área que utilizaría una termostática para obtener el mismo valor de sobrecalentamiento. Eso es lo que vamos a entender entonces. Entonces, el primer beneficio de la válvula electrónica es que cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, inmediatamente hay un incremento del área de cambio de calor del mismo evaporador. Es decir, empezamos a aprovechar más el área de cambio de calor del mismo evaporador porque la válvula electrónica requiere menos área para el sobrecalentamiento. Bueno, entonces, comprendiendo un poco más del tema del sobrecalentamiento. Lo que hablamos antes es el sobrecalentamiento del evaporador o sobrecalentamiento último. Pero hay otro sobrecalentamiento que es el sobrecalentamiento del compresor. ¿Cuál es el sobrecalentamiento del compresor? La temperatura de succión. Es decir, por ejemplo, sería la temperatura de succión menos la temperatura de evaporación. Marcelo, ¿cuál es el valor recomendable? Eso depende de cada fabricante. Hay fabricante que dice, la temperatura máxima de succión para el compresor de nosotros es 18 grados. 22 grados. Eso depende del tipo del compresor, si es hermético, semihermético y de la marca del compresor. ¿Ok? Pero cuando estamos tratando de revisar un sistema de refrigeración, es importante revisar el subenfriamiento, el sobrecalentamiento último del evaporador, el sobrecalentamiento del compresor o temperatura de succión del compresor y la temperatura de descarga del compresor. Porque cuando hay un incremento de la temperatura de succión del compresor, directamente o proporcionalmente hay un incremento también de la temperatura de descarga del compresor. ¿Sí? Entonces todo el sistema queda afectado por eso. Entonces, por ejemplo, aquí, perdón, es decir que dependiendo del compresor, puede ser que la fábrica te diga, la temperatura de succión del compresor puede ser 6 hasta un 20 grados, ¿ok?
Pero, ¿cuándo saber si el sobrecalentamiento del sistema está realmente afectando al sistema? Muchas veces, dependiendo del tamaño del sistema, tomamos la lectura del sobrecalentamiento útil y nos da bien. Pero cuando tomamos la temperatura de succión y descarga del compresor, está muy alta. Ahí puede ser por las distancias, mal aislamiento de las líneas, alguna cosa puede estar pasando ahí. Pero un indicador importante es que en la temperatura de descarga en la tubería de descarga del compresor, a un 15 centímetros de la válvula de descarga del compresor, ahí tomamos la temperatura. Si la temperatura ahí está en 125 o arriba de 125, ya hay un problema. Eso significa que adentro del compresor, en el cilindro de compresión, en el pistón, tenemos 150 grados. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura entre la temperatura interna del cilindro en el momento de la compresión y la temperatura de salida después de la placa después de la válvula de descarga, la diferencia de temperatura promedio es de 25 grados por la caída de presión que hay a través de la válvula de descarga. Entonces, es decir, que si la temperatura de descarga es 125 en la tubería, 15 centímetros después de la válvula de servicio, la temperatura en el cilindro, adentro del compresor, es 25 grados Celsius mayor, o sea, 150. Y ahí hay un problema. Si la temperatura sube 5 grados más en la descarga, llegando a 130, lo que tendríamos adentro del cilindro 155, con 155 grados ya empieza el proceso de carbonización del aceite del compresor. ¿Sí? Entonces, una medida importante siempre también es chequear la temperatura de descarga, que no debe estar nunca cerca de los 120, 125 grados, porque si está, hay algún problema y hay que tomar alguna acción en el sistema, como por ejemplo, tratar de instalar una válvula de inyección de líquido, una succión en el acumulador para bajar el sobrecalentamiento de succión del compresor y bajar la temperatura de descarga. Sí, eso sería una solución. Pero alguna acción hay que tomar, porque si está en 125, estamos muy cerca del punto de carbonización del aceite en el cárter del compresor. Bueno, entonces, hablando de válvula termostática, vamos rápidamente a entender el funcionamiento de la termostática también para entender el funcionamiento de la electrónica. Fabricamos como 15 millones de válvulas termostáticas al año, de todos los tipos. Y aquí está la operación de la válvula. Perdón. Por ejemplo, la operación de una VET. Entonces tenemos presión 1. Presión 1 es del sensor de temperatura, que es igual a la presión 2, que es la presión interna del evaporador o del refrigerante, la presión de evaporación. Y la presión 3, que es la presión del resorte interno de la válvula. La P1 trabaja para la apertura de la válvula. La P2 y la P3 trabajan juntas para el cierre de la válvula. Entonces ahí está el equilibrio de la válvula. Cuando hay un incremento del sobrecalentamiento, la P1 supera la sumatoria de la P2 con la P3 y la válvula abre. Cuando la válvula abre, inyecta más refrigerante en el evaporador, hay un incremento de la presión de evaporación. Entonces sube la P2, que es sumada con la P3, que es del resorte, supera la P1 y la válvula cierra. Entonces, ahí está lo que llamamos histeresis de la válvula. La válvula está abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Ese es el funcionamiento de una válvula termostática. Esta histeresis entre abre y cierre genera una flotación de la presión de evaporación y una flotación de la presión de succión del compresor. Y cualquier flotación en la presión de succión del compresor genera una rebaja de rendimiento del compresor. Ahí está un otro beneficio de la electrónica que vamos a mirar. Este histeresis o esta flotación entre abre y cierre de una electrónica en comparación con una termostática es mucho menor. Vamos a entender eso. Bueno, aquí está una válvula. Esta aquí es la teoría. Aquí es la práctica. ¿Por qué? Porque aquí ingresa una cuarta fuerza, que es la P4, que es la presión de la línea de líquido. Entonces, cuando la válvula está instalada en un sistema, la P1, que es la presión del sensor, y la presión de la línea de líquido, trabajan juntas para la apertura de la válvula. Y la P2, que es la presión interna de evaporación o del refrigerante, con la presión del resorte, trabajan juntas para el cierre de la válvula. Entonces, aquí lo que podemos notar es que cualquier variación de la presión de condensación o de la presión de líquido y la variación de la presión del líquido en la entrada de la válvula de expansión termostática le afecta también el rendimiento. Entonces, por eso hay que cuidar siempre, si son líneas amplias, ordenar la válvula con puerto balanceado, porque la válvula con puerto balanceado no depende de la fuerza 4, pero cualquier válvula patrón depende de la fuerza 4, el P4,
depende de una presión equilibrada y constante en la línea de líquido o en la entrada de la válvula termostática. Entonces, ahí está el funcionamiento de una válvula termostática. Pero ya con la electrónica, la P4 no le afecta. La válvula logra mantener bajo control el sobrecalentamiento, mismo con una alta flotación de la presión en la línea de líquido o en su entrada. Para entender mejor sobre el sobrecalentamiento. Bueno, cuando miramos una válvula de expansión termostática, tenemos el sobrecalentamiento estático, que es el SS, y tenemos el sobrecalentamiento de apertura, que es el OS. La sumatoria del sobrecalentamiento estático con el sobrecalentamiento de apertura nos da el sobrecalentamiento total. Entonces, por ejemplo, el sobrecalentamiento estático o SS, ese es el que se puede ajustar en el eje de la válvula. ¿Ok? Este podemos ajustarlo. Ya, por ejemplo, el ajuste estándar de este sobrecalentamiento de fábrica sale de fábrica con 4 grados de ajuste. O sea, es decir que, perdón, la válvula termostática sale con el sobrecalentamiento estático fijo en 4 grados de fábrica. El otro valor de sobrecalentamiento es el OS, o el sobrecalentamiento de apertura. Este sobrecalentamiento es de 6 grados desde el inicio de la apertura hasta el punto en que la válvula alcanza su capacidad nominal. ¿Ok? Lo que pasa es que este sobrecalentamiento no lo podemos ajustar. ¿Sí? El estático sí, o sea, el estático lo podemos ajustar a través del eje, pero el sobrecalentamiento de apertura, no. Ese es fijo, sale de fábrica con 6 grados. Entonces, decir, por ejemplo, aquí en este caso, que el sobrecalentamiento estático está en 5 y el sobrecalentamiento de apertura está en 6. Entonces, el sobrecalentamiento total del evaporador sería de 11. Entonces, es decir, que si queremos bajar eso a 6 para obtener el máximo rendimiento del evaporador, tendríamos que ajustar el eje de la válvula y bajar el sobrecalentamiento estático. ¿A cuándo? Tendríamos que tratar de abrir la válvula al máximo, llevando ese valor de sobrecalentamiento a 1 o a 0. Pero mismo así, el sobrecalentamiento quedaría en 6. Entonces, ¿qué quiero decir a ustedes? Con una válvula de expansión termostática, no es posible manejar sobrecalentamiento por debajo de 6 grados. No hay cómo. Ahí está la principal ventaja de la válvula electrónica. Con la electrónica logramos ajustar o setear sobrecalentamiento de hasta 1.5 grados. Acorda que miramos que cuanto maior é o sobrecalentamiento, quitamos mais área de cambio de calor do evaporador. Si menor é o sobrecalentamiento, quitamos menos áreas. Então, aí está a principal ventaja de la electrónica. Logramos manejar sobrecalentamiento por debajo de 6. Isso hace com que se pueda aprovechar mais a área de cambio de calor del mismo evaporador. Conociendo la anatomía de una válvula termostática, mira, la cantidad de componentes que tenemos. Eso hace con que, por la cantidad de componentes que están en movimiento, haya un desgaste mayor. Entonces, la vida útil de una válvula de expansión termostática es inferior a la vida útil de una válvula de expansión electrónica. Por ejemplo, San Juan, a través de pruebas, confirma que pruebas severas que la válvula electrónica, cuando está bien calculada y bien instalada, puede trabajar hasta 20 años o más en un sistema sin ningún tipo de desgaste. Por ejemplo, la termostática, nosotros sabemos que viene con un eje para ajustar el sobrecalentamiento. ¿Sí? Ya la electrónica no, la electrónica ajustamos el sobrecalentamiento a través del controlador, que es más preciso. Entonces, por ejemplo, una válvula de orificio incorporada. Aquí, por ejemplo, esa tablita que miramos en la parte de abajo de la pantalla, esa es una tablita que viene junto con el manual de la válvula en la caja de la válvula. Y lo que nos apunta esta tablita es que, por ejemplo, para cada modelo de válvula, a cada volta completa que le damos al sentido horario o antihorario, la cantidad de grados que estamos cambiando en el sobrecalentamiento estático, ¿ok? En el sobrecalentamiento estático. Entonces, es decir que, por ejemplo, para una válvula con rango de menos 10 hasta menos 40 hasta más 10, cuerpo tamaño 10, viene de fábrica con el sobrecalentamiento estático de 3.5. Dependiendo el tipo de refrigerante aquí de la válvula, cada volta completa que le damos a sentido horario o antihorario, podemos cambiar 3 grados, 3.3, 2.5, 4 o 2 grados en el sobrecalentamiento estático, pero no es posible cambiar el sobrecalentamiento de apertura, que es fijo en 6 grados. Pasa lo mismo con la válvula de orificio intercambiable. También ahí está la misma información.
cuánto cambiamos en el valor del sobrecalentamiento para cada vuelta que le damos en el eje de la válvula, ¿ok? Lo mismo para la válvula compacta, para sistemas autocontenidos. Ahí está también, por ejemplo, esas son las, cuando tenemos una válvula de expansión termostática, instalamos un sistema, por ejemplo, en un sistema donde vamos a tratar de tener descarte por gas caliente. O sea, tenemos que hacer la inversión del ciclo. Cuando hacemos la inversión del ciclo, la válvula de expansión termostática la tenemos que ordenar con check interno. No podemos tener una válvula patrón. Claro, si instalamos una válvula patrón, tendremos que instalar una válvula check a su salida, lo que va a generar una caída de presión cuando el sistema está en el modo refrigeración. Entonces, por ejemplo, válvula de expansión termostática en sistemas descarte por gas caliente con inversión del ciclo, hay que ordenarla con check interna, es una opción, pero ya la electrónica no. Ahí está. Otro tema también, otra variación de la válvula termostática. Tenemos la válvula con ecualización interna y ecualización externa o separada. Si el evaporador del cliente tiene distribuidor de líquido, no importa si es de 2 circuitos, mínimo 2 circuitos, siempre ecualización externa. Si el evaporador es pequeño, no lleva distribuidor de líquido y tiene solamente un circuito, ecualización interna. Ya con la válvula electrónica, no importa si tiene distribuidor o no distribuidor, si tiene un circuito o más de un circuito, es la misma válvula. Mira la cantidad de parámetros que quitamos cuando pasamos a trabajar con la válvula electrónica y no la termostática. La cantidad de variaciones que tenemos, que quitamos con la termostática, pasando para la electrónica, que se requiere con la termostática. Porto equilibrado. Como hemos hablado, por ejemplo, si estamos calculando una válvula termostática y sabemos que es, por ejemplo, un sistema de un supermercado, un centro de distribución, donde tendremos una casa de máquinas, tendremos a distancia los evaporadores, las neveras, los cuartos fríos, seguramente hay un condensador remoto y este condensador remoto va a sufrir con los cambios de temperatura entre verano e invierno, lo que va a generar una flotación de la presión de condensación y una flotación de la presión de la línea de líquido y una variación de la presión del líquido ingresando a la válvula termostática. Si es una válvula patrón, te va a afectar el caudal o su rendimiento. Entonces, si el cliente insiste que sea una termostática, hay que ordenarla con puerto equilibrado. Pero mira, la electrónica es la misma, no importa, no, es la misma válvula. Función MOP, la máxima presión de operación, otra variación de la termostática. Es decir que, por ejemplo, si calculamos una termostática para una central de aire acondicionado, hay que proteger al compresor cuando arrancamos el sistema con la carga térmica máxima, para que la presión de succión no esté arriba del límite recomendado por la fábrica del compresor. Entonces, para eso, si es una válvula termostática, hay que tratar de ordenar con la función MOP. Si es un túnel de congelación, lo mismo. Ingresa el producto caliente, hay que congelarlo rápido y como el compresor en general es un compresor de baja temperatura, no podrá trabajar con una presión de evaporación o una presión de succión que esté por arriba del límite recomendado por la fábrica. Entonces hay que protegerlo también en el arranque. Entonces hay que ordenar la válvula con la función MOP. En la válvula electrónica, en la solución electrónica de nosotros, el MOP es un parámetro en el controlador. Le informamos al controlador, en el arranque no queremos que la válvula abra 100%, pero sino que abra un 25, un 30% por 10 minutos, hasta que el compresor sea capaz de quitar la carga térmica adicional y después de ese tiempo el controlador empieza a operar la válvula a través de la lectura y control del sobrecalentamiento. Entonces, mira, con la solución electrónica quitamos todos esos parámetros, MOP, no es que quitamos, pero si no abarcamos, perdón, la función MOP, la función puerto equilibrado, ecualización interna o externa, ¿sí? Entonces, ajuste de sobrecalentamiento. Entonces, con la solución electrónica, la misma válvula, la misma solución ya abarca todas esas funciones. Y bueno, la ubicación del sensor de temperatura de la válvula termostática. Ese siempre es bastante importante, o sea, y eso también se aplica a la válvula electrónica, al sensor de temperatura NTC. Es decir, aquí, por ejemplo, esta información está en el manual de las válvulas electrónicas, expansión termostática, perdón. Es decir que, si el diámetro de la tubería está por debajo de 7 octavos, podemos instalar el sensor de temperatura de la válvula en la posición de 12 horas. Pero si está arriba de 7 octavos, hay que instalar en la posición de 4 o de 8 horas. ¿Por qué eso? Porque nunca en la parte de 6 horas, en la posición de 6 horas, porque en la parte de abajo de la tubería está regresando el refrigerante con aceite y nos va a dar una lectura falsa.
Y en la parte de 12 horas, si la tubería es mayor que 7 octavos, nos va a dar una lectura del ambiente más caliente. Entonces, cuando instalamos en 4 u 8 horas, tomamos una temperatura promedio. Eso se aplica también al sensor NTC de la válvula electrónica. Bueno, entonces ya hemos conocido las variaciones de las válvulas termostáticas y ahora ingresemos de una a las válvulas electrónicas. Bueno, vamos a entender la teoría básica, estructura, diseño, diferentes familias, aplicación, ventajas, selección, instalación y control. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando cambiamos simplemente de una termostática directamente a una electrónica, hay un incremento en el rendimiento mínimo de un 15%. Mínimo de 15%. ¿Ok? Vamos a entender por qué. Bueno, como hemos visto, Sanwa fabrica más de 40, 50 millones de válvulas al año. Teoría básica de la válvula. Tenemos dos tipos de válvula, la válvula de pulso y la válvula de paso. Entonces, la pulse, la PWM y la SM. ¿Cuál es la diferencia? Esta de pulso funciona como una válvula solenoide que abre y cierra en un ciclo de cada 6 segundos. Es como una válvula solenoide. Ya esta que se dice step motor o de paso, que son las que más vendemos nosotros, son las que vienen en el kit, es de paso. La diferencia es que esta de paso tiene un motorcito interno, que es un motorcito que gira con un estator, y hay un disco que tiene como más de 500 posiciones. Y es decir que cuando hay un cambio de sobrecalentamiento, el controlador trata de mover el motor de la válvula y elegir el punto ideal para mantener bajo control el sobrecalentamiento. Entonces, las válvulas de paso o las válvulas, perdón, step motor, son más eficientes, tienen mucho más rendimiento que la válvula de paso, de pulso. ¿Por qué eso? También cuando miramos una curva de caudal, la válvula de pulso, como abre y cierra cada 6 segundos, genera una histeresis mayor, una flotación mayor. Mientras la de paso, que es la step motor, genera una flotación mucho menor, menos flotación de la presión de evaporación y menos flotación de la presión de succión del compresor. Eso hace con que el sistema tenga un incremento muy fuerte de rendimiento. Entonces, el foco de nosotros es la step motor, la de paso. ¿Por qué hemos desarrollado la de pulso? Porque desafortunadamente las primeras válvulas que ingresaron al mercado hace 30 años han sido las de pulso. Y hay mucho cliente que insiste que quiere la de pulso. Entonces, por una cuestión de mercadeo, hemos desarrollado la de pulso. Pero mira qué interesante. Si a 30 años atrás tuviera ingresado al mercado directamente la de paso, seguramente ya no tendríamos hoy válvula termostática en el mercado. Sería todo de paso. Y la de pulso no ha logrado reemplazar las válvulas termostáticas. ¿Por qué? Primero, por el costo. Y segundo, porque su complejidad y rendimiento no justificaron el reemplazo. Pero eso es distinto con la de paso. Bueno, para que vean cómo funciona una válvula de paso, ahí está. Tenemos un estator, tenemos un rotor polarizado y ahí a través de excitación entre fases tenemos el movimiento del motor. Las válvulas de paso están separadas en dos tipos, unipolar y las bipolar. Las pequeñas, la familia LPF, son todas unipolares. La forma de saber es que cuando miramos el cable del estator son 5 cables. Ya las bipolares son de 4 cables. ¿Por qué hay unipolar y por qué hay bipolar? Porque arriba de determinada capacidad se requiere un motor con más torque. Entonces hay que irse al motor bipolar. ¿Ok? Bueno, así funciona el puerto y el curso de la válvula. Entonces, por ejemplo, aquí está tanto el diámetro del puerto como el curso determinan la capacidad de la válvula. Diámetro del puerto y el curso. El curso del eje determina la capacidad de la válvula. La estructura interna de la válvula. Mira, son menos componentes que una termostática. Y como es una válvula hermética, la de paso, ¿okay? Es una válvula hermética, no requiere también lubricación, no depende de lubricación externa, ¿ok? Eso no le afecta, ¿ok? Y por ser hermética, en acero inoxidable, tiene una vida útil bastante superior a una termostática. Esa es la otra, esa es bipolar, esa es la B corta PF. Esta válvula llega hasta 400 toneladas de refrigeración. Ya por su tamaño hay que ser bipolar. Tanto esta, la LPF, como esta, la B corta PF, cumplen con dos funciones en el sistema, expansión y solenoide. No requiere solenoide en la línea de líquido cuando instalada.
Las familias están divididas entre LPF, LPFT, DPF, PEV y B corta PF. ¿Cuáles son las familias que manejamos nosotros en el día a día para refrigeración comercial? LPF, LPFT y B corta PF. La DPF, esta está diseñada más para lo que es bomba de calor, sí, porque acepta flujo al revés. Ya la LPF, LPFT y la B corta PF son para refrigeración, ¿ok? Y la PEV, como hemos visto, es de pulso. No hemos insistido mucho en esta válvula porque son más costosas y de verdad que no entregan el mismo rendimiento de una válvula de paso. Algunas características de la válvula de paso LPF. Fuga interna extremadamente baja, prácticamente cero. O sea, tiene una fuga interna mucho mejor, o sea, menor que una válvula solenoide patrona. Entonces, ustedes no necesitan estar preocupados en quitar la solenoide en el líquido, porque cuando se tiene la temperatura que se requiere en el cuarto frío y el termostato dice al controlador de la válvula, cierra la válvula, el controlador cierra la válvula punto cero y la válvula de verdad cierra. La válvula cierra por completo. ¿Ok? Su sello es un sello en PTFE. Su sentido es único sentido. Su curva de caudal es de porcentaje igual. Es decir que esta válvula pequeña tiene 500 posiciones de ajuste. Para cada posición que cambia, solamente hay un cambio del caudal a través de la válvula de 0,2% del caudal. O sea, es proporcional. Es un porcentaje igual. Es un control muy estable. Lo que es imposible con una de pulso o con una termostática. Así es. Y cuanto a la instalación, no hay ninguna preocupación con respecto a la instalación. O sea, la forma de instalarla en el sistema igual a una termostática. El único es que se requiere involucrarla en un trapo húmedo y ¿cómo se dice? El aparatico acá de soldar, eh, perdón, me olvidé el nombre del aparato de soldar. Torcha, soplete. El soplete, perdón, gracias. Y el soplete no puede estar en favor del cuerpo de la válvula, sino en favor de la tubería para no calentarla demasiado. Si la calentamos demasiado, la válvula pierde su capacidad de sello. ¿Ok? Bueno, el tema de la instalación, podemos instalar con la cabeza en 12 horas, en 3 horas o en 9 horas. Es aceptable, pero nunca con la cabeza en la posición de 6 horas. ¿Por qué eso? Ah, Marcelo, no funciona. No, sí, funciona. Pero por como tiene lubricación independiente, tendremos una rebaja de la vida útil de la válvula. Pero la podemos instalar en 12, en 3 o en 9 horas, sin ningún problema. Aquí está la curva de caudal proporcional. O sea, miramos que es una curva bastante lineal. Sí, es una curva bastante lineal. Siempre angular. Aquí está. Los cables podemos tener en cualquiera, en distintos tamaños. La válvula viene también con un filtro de malla interno para impurezas. Algunas características de la B-corta-PF. La B-corta-PF empieza en 12 toneladas hasta 400 toneladas. También es una válvula con motor de paso, pero bipolar. También funciona como expansión y como solenoide. Se recomienda para aplicaciones grandes como chillers, con compresores semiherméticos, color de tornillo, y son fabricadas en acero inoxidable con una película de cobre en las conexiones para un fácil proceso de soldar. Para instalarla, lo mismo. También podemos instalar en 12 horas, 3 horas, 9 horas. Y para soldar, involucrar siempre un trapo húmedo y con el soplete apuntado para la tubería y no para la válvula. Bueno, aplicación. Cuando miramos las válvulas de expansión electrónica, tanto la LPF como la B corta PF, la podemos aplicar como expansión. La podemos aplicar también como control de condensación. ¿Sí? Y la podemos también aplicar como válvula reguladora de presión de succión. Eso es muy importante que sepan ustedes. Entonces, las familias de válvulas electrónicas de nosotros, la misma válvula, ¿ok? La podemos aplicar como válvula de inyección de líquido para enfriamiento de descarga, válvula reguladora de presión de condensación, válvula de bypass para gas caliente o válvula reguladora de presión de evaporación y succión del compresor. Bueno, el tema del ahorro de energía. Eso es muy importante. Mira que hablamos que una válvula termostática, aquí está, donde dice Superheat EXV, es una válvula termostática. Mira el área que requiere de cambio de calor del serpentín para el sobrecalentamiento. Mira aquí, la de abajo, perdón, la TXV, la termostática, el área que requiere. Y la electrónica, que es la EXV, el área que requiere. Entonces, es decir que, simplemente cambiando de una termostática
a una electrónica, de inmediato hay un incremento mínimo de un 15% en el rendimiento del sistema. ¿Okay? ¿Por qué eso? Porque hay un incremento de la temperatura de evaporación, temperatura y presión de evaporación, porque la válvula electrónica tratará de enviar más refrigerante al evaporador. Bueno, aquí. La VE tiene la mejor precisión en el control del sobrecalentamiento. Mira qué interesante. La curva amarilla es la histeresis de una válvula termostática. Entonces arrancamos el sistema, empieza a incrementar el sobrecalentamiento. En este punto máximo aquí, la válvula abre, inyecta más refrigerante, entonces empieza una rebaja de la curva y aquí el sobrecalentamiento es muy bajo, la válvula cierra y así sigue el ciclo. Y mira cómo queda el histeresis. Ya la curva negra es la curva de la válvula electrónica. Mira que el histeresis es bastante menor. Eso significa menos menos variación de la temperatura de evaporación, menos flotación de la presión de evaporación, una temperatura interna del cuarto frío más estable, una presión de succión del compresor más estable. Todo eso hace con que el sistema, con que haya un incremento de rendimiento del sistema. ¿Sí? Y otro punto importante, el rango óptimo de regulación de la válvula. Una termostática, cuando la capacidad del evaporador, si es un sistema con control de capacidad, y la capacidad del evaporador está en 30 o por debajo de 30% de la capacidad nominal de la válvula termostática no logra mantener bajo control el sobrecalentamiento. Y cuando la capacidad del evaporador está tomando 80 o más de 80% de la capacidad nominal de la válvula termostática, también la válvula no entrega el mejor rendimiento. Ya el rango de regulación de la electrónica es de 10 hasta 100%. Es decir, que si la capacidad del evaporador en determinado momento está en 10% de la capacidad nominal de la válvula o en 100%, la solución electrónica logra mantener bajo control el sobrecalentamiento, entregando el máximo rendimiento. Aquí hay un buen ejemplo, una nevera. Una nevera como esta de supermercado, que, por ejemplo, si estuviera instalada una válvula de expansión termostática, la temperatura de evaporación sería alrededor de menos 10 grados. Menos 10 grados para una temperatura interna de la nevera de 5 grados positivo. Eso representa un delta T de 15 grados. Con un delta T de 15 grados, el serpentín empieza a sacar más humedad del aire, empieza más formación de hielo y requiere más descarte por periodo. Simplesmente cambiando la termostática por la electrónica, lo que pasa es que, de inmediato, antes, la termostática necesitaba una área mayor de cambio de calor del serpentín para el sobrecalentamiento, haciendo con que tuviera una rebaja de rendimiento del evaporador y una rebaja de la temperatura de evaporación. Cuando cambiamos a una electrónica, ahora se requiere una área mucho menor, es decir, el evaporador ahora incrementó el área de cambio de calor, el evaporador va a trabajar más lleno de refrigerante, hay un incremento de la presión de evaporación, de la temperatura de evaporación y hay una reducción del delta T. Por ejemplo, si la termostática, la evaporación era menos 10, con la electrónica la evaporación sube a 0. Entonces, de un delta T de 15 se va a un delta T de 5. Entonces, inmediatamente hay menos formación de hielo, se requiere menos descarte, hay un incremento del rendimiento del evaporador, se incrementa la presión de temperatura de evaporación, se incrementa la presión de temperatura de succión del compresor y con eso hay un fuerte incremento del rendimiento del compresor. Por ejemplo, para cada 1 grado que se incremente la temperatura de succión del compresor, hay un incremento promedio de 3% del rendimiento del compresor. Entonces, imagínate acá que cuando cambiamos una aplicación como esta, una termostática donde la evaporación de refrigerante estaba a menos 10, vamos a una electrónica, se sube a 0 grados la evaporación, estamos hablando de 10 grados. 10 grados multiplicado por 3, podemos llegar hasta un 30% de incremento en el rendimiento del compresor. Solamente cambiando de una electrónica, de una termostática a una electrónica. Ahí está. Y es el diagrama donde miramos que cuando cambiamos de una electrónica, de una termostática a una electrónica, se incrementa la temperatura de evaporación para la misma temperatura interna, hay una rebaja de la temperatura de descarga y también hay una rebaja de la presión de condensación. O sea, el sistema va a trabajar bastante confortable. Ahorro energía. La válvula de expansión electrónica controla el sobrecalentamiento del evaporador dentro de un rango mínimo, aumentando o incrementando la temperatura de evaporación hasta 0 grados. Entonces, por ejemplo, una nevera de supermercado, cuando cambiamos de una termostática a una electrónica, quedará entre 5 y 10% del tiempo parada, apagada. ¿Por qué? Porque no hay, hubo una reducción del número de descarte, el serpentina trabajaba más frío y con eso, con el incremento de rendimiento,
se mantiene la temperatura interna, la temperatura de los productos bajo control, hay menos flotación. Entonces, una nevera como esta quedaría entre 5 y 10% de su tiempo apagada. Un cuarto frío quedaría aproximadamente un 20% del tiempo apagado. ¿Qué es la variación del sobrecalentamiento? Hay una variación del sobrecalentamiento de medio grado para más, para menos, con la electrónica, mientras que con una termostática eso estaría entre 2, 2.5 hasta 3 grados. Eso hace con que tengamos la línea verde, la temperatura, el sobrecalentamiento estable, que es la línea verde, la curva verde, temperatura de la cámara estable, temperatura de evaporación estable, temperatura de succión estable. O sea, eso es lo que buscamos para obtener el máximo rendimiento de un sistema de refrigeración. Cuando hay también, por ejemplo, un cambio fuerte en la presión y temperatura de condensación. En este ejemplo, la condensación, la temperatura ambiente del aire ingresando al condensador se fue de 20 a 35 grados. Mira que esa es la curva azul, es la condensación, e incrementó al máximo. La curva naranja es el sobrecalentamiento. Lo que podemos notar es que la solución electrónica mismo, con el incremento muy fuerte de la presión de condensación, la solución electrónica logra mantener bajo control el sobrecalentamiento. Y al revés, hubo una fuerte rebaja de 35 grados positivos a menos 7 del aire ingresando al condensador, hubo una fuerte rebaja de la presión de condensación y la solución electrónica logró mantener bajo control el sobrecalentamiento. Si fuera con una válvula termostática, el primer síntoma acá sería la formación de hielo, un bloqueo con hielo muy fuerte de los evaporadores. Ahorro energía, simplesmente cambiando de una termostática a una electrónica. Un ahorro de energía promedio de un 28%. Eso es demasiado. Tiempo de rebaja de temperatura. Cuando cambiamos de un producto, o sea, de una termostática a una electrónica, el tiempo de rebaja de temperatura del producto o de la temperatura del medio con la electrónica es 40% más rápido que con la termostática. Entonces, imagínate, un promedio de 28% ahorro de energía. El tiempo de rebaja de temperatura 40% más rápido. Los beneficios de utilizar la válvula electrónica, principalmente en aplicaciones con productos in natura, como cárnicos, flores y frutas. Señores y señoras, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones como la que miramos en esta pantalla, el gran problema es la merma, es tratar de no secar el producto. Un sistema de expansión directa es normal que siempre tratar de quitar humedad del aire interno, del aire ambiente, y ese aire más seco trata de quitar humedad del producto. Entonces necesitamos hacer que con que el evaporador tratara de quitar lo menos posible humedad del aire. Y por lo que hemos visto, la válvula de expansión electrónica nos puede colaborar mucho en eso. ¿Por qué? Porque aprovecha más el área de cambio de calor del mismo evaporador. Hay un incremento de la presión y temperatura de evaporación, disminuye el delta T. El delta T es la diferencia de temperatura entre la evaporación del refrigerante y la temperatura interna. Cuando se disminuye esta diferencia, el evaporador empieza a quitar menos humedad del aire. Entonces, el aire que pasa a través del producto no tratará de quitar humedad del producto y tampoco secar o quemar el producto. Aquí, por ejemplo, cuando logramos un delta T de 5 grados entre la evaporación y la temperatura interna, garantizamos una humedad relativa interna del ambiente de 90%. 6 grados, 80 a 85%. 9 grados, de 65 a 80%. Y de 12 grados, de 50 a 65%. Si estamos hablando de producto en natura, tenemos que garantizar entre 5 y 6 grados de delta T, lo que muchas veces es imposible con una válvula termostática. Bueno, para reemplazar un sistema patrón por un sistema con la solución electrónica de nosotros es muy sencillo, no hay ningún secreto, es una solución plug and play y muy amigable al momento de instalarla. San Juan es la única fábrica capaz de ofrecer un kit completo, ¿sí? La solución completa, a una diferencia muy pequeña en comparación con una solución patrón. Por eso estamos rápidamente reemplazando las termostáticas por las electrónicas. Aquí hay un ejemplo del antes y después. Mira como, por ejemplo, con la válvula termostática, la formación de hielo que se tiene en el serpentín y en la válvula. Y mira que en la electrónica cómo está limpia la válvula. Eso es porque, otra vez, porque al cambiar de la termostática a la electrónica, se aprovecha más el área de cambio de calor del mismo serpentín, del mismo evaporador. Hay un incremento de la temperatura y presión de evaporación. Se disminuye el delta T entre la temperatura de evaporación del refrigerante y del medio del aire interno,
y lo que pasa es que el evaporador empieza a quitar menos humedad, menos formación de hielo. Entonces, menos formación de hielo, el sistema trabaja más limpio. Cuando hablamos de evaporador de aire, hay una cosa que le llamamos aire de derivación. O sea, es la cantidad de aire que pasa a través de las aletas del evaporador y que no se aprovecha, o sea, que no hay ningún cambio de calor. El hielo incrementa mucho el aire de derivación. Cuando el serpentín, o sea, cuando la aleta está con hielo, está aislada. Entonces se incrementa mucho el aire de derivación. Bueno, la gestión de stock es la misma cosa, o sea, imagínate que para cada 100 modelos distintos de válvulas termostáticas, con solamente 10 abarcamos los 100 tipos y tamaños distintos de las termostáticas. Eso para el distribuidor, para el contratista, es excelente. Yo tengo 10 modelos en stock que me abarcan 100 tipos distintos de las válvulas termostáticas, y es siempre la misma válvula para todos los refrigerantes. Bueno, para calcular la válvula, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a hacer un ejercicio rápido a través del software. Información básica: refrigerante, temperatura de condensación, temperatura de evaporación, capacidad del evaporador. Ojo, siempre la capacidad del evaporador y nunca la capacidad del compresor. ¿Ok? Valor de subenfriamiento, si hay subcooler o no, y la caída de presión antes y después de la válvula. O sea, son las mismas informaciones que se requiere para calcular una termostática. No hay ninguna información adicional aquí. Bueno, instalación y posición ya hemos visto. Podemos instalar en posición de 12, 9 horas o 3 horas. Para soldar, involucrar en trapo húmedo con circulación de nitrógeno a baja presión para no generar ninguna carbonización interna. Son los mismos cuidados que hay que tener al momento de soldar una termostática. No hay ningún requerimiento adicional. El controlador es un controlador muy sencillo y amigable. Así es instalado, o sea, se conecta a la válvula al controlador, transductor de presión y sensor de temperatura, ya viene el kit completo. Ahí está, muy sencilla la instalación. El controlador se puede instalar en un riel interno en el tablero o en la pared con tornillos. Ahí está el kit, bastante sencillo. Para ponerlo en marcha, es tratar de informar cuál es el refrigerante. Tenemos 35 tipos distintos de refrigerante para adentro de su controlador y es siempre la misma válvula. Informar el valor del sobrecalentamiento, o sea, el sobrecalentamiento es opcional porque viene seteado con 6, pero siempre yo trato de sugerir a los clientes para aprovechar el máximo rendimiento de la solución del evaporador, setearlo por debajo de 6. Arrancar con 4, probarlo y si con 4 te da un buen rendimiento, perfecto, déjalo ahí. Y si quiere y si requiere la función MOP o no. Si quiere, por ejemplo, que la válvula de Navant se va a 100% o solamente una apertura proporcional. El controlador, ahí está, ese es un supercapacitor. Ese es un opcional que no viene en el kit. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Si hay un apagón, como está aquí, si hay un apagón y no hay un capacitor para mantener prendido el controlador tiempo suficiente para cerrar la válvula se apaga y queda abierta. Y puede llenar el evaporador con refrigerante, con demasiado refrigerante. Entonces, recomendamos para sistemas comerciales instalar el capacitor, el SPE01 o el SPE02, a la entrada del controlador. ¿Para qué? Para que cuando haya un apagón, se apaga el termostato del cuarto frío, el controlador de la válvula entiende que hay que cerrar la válvula punto cero y el capacitor mantiene el controlador tiempo suficiente prendido para cerrar la válvula punto cero. También tenemos el controlador doble para doble cabezal o un cabezal único. Son siempre las mismas válvulas, los mismos 35 tipos de refrigerantes. Este es un modelo que le llamamos de Heavy Duty. Es un controlador también para la válvula de expansão electrónica que lo instalamos directamente adentro del evaporador. ¿Sí? Ese es un concepto muy utilizado en Norteamérica. Si ustedes me preguntan cuál es la ventaja de eso, la ventaja es que no hay que alargar el tamaño de los cables para los sensores de temperatura y tampoco transductor de presión, porque ya está todo conectado ahí en el evaporador. El único cable que tenemos que llevar hasta ahí el controlador es el cable de energía eléctrica, que es la misma alimentación de los ventiladores del evaporador. Ese es un producto que también recién, perdón, hemos pensado venderlo acá también. Ese es el Hivo, que ya hemos visto, el controlador multifunción para neveras de supermercado. Un comentario con respecto al Hivo, que tenemos varios evaporadores en una nevera, por ejemplo, de 15 metros, podemos instalar 15 válvulas y conectar los controladores Hivo entre ellos y nombrar cuál es el controlador maestro, el controlador esclavo, y el maestro tratará de comandar
de controlar a los esclavos, ¿ok? Entonces, esa es una opción también. También, como hemos visto, tenemos los drivers, tanto para las válvulas unipolares como para las válvulas bipolares. Y así es. Bueno, señores, pasamos un poquito del tiempo. Yo necesitaría, como por ejemplo, unos 10 minutos más solo para hacer un ejercicio con el software. ¿Les parece? Ok, dale. Sí, sí. Perfecto. Sí, Entonces, Mancito, dale. déjame compartir la pantalla. Perfecto. ¿Ustedes tienen mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, Sí. perdón, este es el Quick Finder. Ese es el software de cálculo de San Juan. Este software es free y está en la web. Solamente buscar como San Juan Selector y te va a aparecer. Hay que hacer un rápido registro utilizando un correo y ponerle una clave. Eso porque cuando tú haces el registro, podrá generar reportes de los cálculos y guardarlos para enviar a sus clientes, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tratar de calcular, por ejemplo, una válvula de expansión electrónica. Entonces, le damos aquí, válvula de expansión electrónica, ¿ok? Ahí el software nos presenta todas las familias. Ustedes tienen que, por favor, tener en cuenta que cuando hablamos de familia comercial, para reemplazar lo que son las válvulas de orificio intercambiable o capacidades entre 1 tonelada hasta 23 toneladas, siempre la familia LPF o la LPFT, ¿ok? Y arriba de eso la B corta PF. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá con una válvula LPF, por ejemplo. Le doy acá en la foto, le doy un clic acá en la foto. Ya está seteado para las LPF. Al lado izquierdo, en esta columna, vamos a informar cuál es el refrigerante. Entonces, por ejemplo, tenemos todos los tipos de refrigerante acá. Voy a tratar de elegir aquí, por ejemplo, R404. Temperatura de condensación. Ojo, aquí la temperatura es de condensación, no es la temperatura ambiente, ¿ok? Son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, para un sistema comercial de expansión directa, en general, adoptamos 45 grados de condensación. Pero si el cliente tiene otro dato, usted puede tratar de llenar con esta información. Temperatura de evaporación. Vamos a adoptar que sea un cuarto frío para como 0 grado. Entonces tendríamos una evaporación de -6. Un delta T de 6 grados es mejor para garantizar la máxima humedad relativa dentro del cuarto. La capacidad frigorífica. Podemos setear en kilovatios, en BTUs, como quieran ustedes. Nosotros estamos más acostumbrados acá con kilocalorías. Le ponemos, por ejemplo, unas 22.000 kilocalorías. Recalentamiento. Ese es el valor de recalentamiento. Entonces, en general, recomiendo que le ponga 6, porque ese es para cálculo, ¿ok? No es para setear. Para setear en la solución le podemos setear por debajo de 6, pero para calcularlo le ponemos con 6 grados. Subenfriamiento. Mira, si no tiene la información del valor del subenfriamiento, puede considerar el mínimo, que sería 2 grados de subenfriamiento. Pero si el cliente dice, no, es 5, perfecto, lo cambiamos acá para 5. Temperatura de descarga. Mira, la temperatura de descarga no afecta el cálculo acá. La temperatura de descarga siempre se requiere cuando estamos calculando, por ejemplo, una válvula solenoide para gas caliente, por ejemplo. Ahí sí se requiere, ¿ok? Para gas caliente se requiere. Entonces, aquí yo voy a llenar solamente para que ustedes sepan cómo lo hacen. Le marqué ahí, después le pongo 90 grados. Bueno, aquí está donde empieza el problema. Caída de presión de alta. ¿Qué es la caída de presión de alta? Es la caída de presión en la línea de líquido. Claro que si estamos hablando nosotros con un diseñador de sistemas, no va a decir, sí, ya hice la isometría, ya calculé el diámetro de la tubería, ya calculé la caída de presión de todo, ya he calculado la caída de presión de los componentes en línea. Entonces, la caída de presión es X bar. Pero también entiendo que cuando estamos delante del mostrador o con un técnico que está haciendo un mantenimiento o una instalación rápida, si le empezamos a preguntar cuál es la caída de presión, no sé qué, te va a colgar y decir, déjame buscar en otra parte porque aquí me hacen demasiadas preguntas. Entonces, cuando ustedes no tienen la información, la caída de presión de alta, por favor, adoptar 0.2 bar. No importa si es electrónica o si es termostática, 0.2 bar. Ese es un factor máximo que nos garantiza que no tendremos problema con el diferencial de presión entre la entrada y la salida de la válvula. Caída de presión de baja. Esta caída de presión es después de la válvula electrónica o después de la válvula termostática. Aquí,
usted tiene que adoptar el siguiente factor. Si el cliente no tiene la información, hay que preguntarle, ¿el evaporador lleva distribuidor de líquido? Si lleva distribuidor de líquido, la caída de presión hay que adoptar mínimo 2.4 bar. Si no lleva distribuidor de líquido, representa que es un evaporador pequeño de un solo circuito. Le ponemos también 0.2 bar. Pero en general, para esta capacidad, y como estamos hablando de un cuarto frío, seguramente tiene distribuidor de líquido. Entonces le vamos a adoptar 2.4, ¿por qué? Porque yo no tengo la información. Antes, grande parte de los fabricantes de evaporador de aire tendrían en su catálogo para cada tipo de evaporador la información. Distribuidor modelo tal, tanto circuito, caída de presión estimada tanto. Pero ya no se encuentra. Eso es muy complicado. Y señores, créanme, eso no es una conversa de ingeniería. Eso afecta demasiado el tamaño de la válvula. Por ejemplo, si yo no considero caída de presión de alta y tampoco de baja, el software nos va a seleccionar una válvula pequeña, subdimensionada. ¿Entienden? Entonces hay que cuidar eso. Bueno, carga. ¿Qué es la carga? Ese es otro punto importante. Carga es decir, yo voy a pedir al software que me buscara una válvula que los 22.000 kilocalorías del evaporador me tomen, por ejemplo, 80% de la capacidad máxima nominal de la válvula. Es decir, estoy dejando la válvula en un espacio de un 20% en la válvula. Eso se aplica, eso es más crítico en las válvulas termostáticas. En las válvulas termostáticas, ustedes pueden adoptar siempre 80. Porque ¿qué va a hacer el software? Va a buscar válvulas, ¿sí? Que los 22.000 kilocalorías representen ahí cerca de 80% de su capacidad máxima nominal. Para las válvulas electrónicas, podemos trabajar entre 80% y 90%. Pero al momento de elegir la válvula, después de elegirla con 100%, no hay ningún problema. Pero por seguridad, dejemos acá 80%, tanto para la electrónica como para la termostática. Porque después el software nos presenta las opciones. Recalentamiento adicional. Mira, essa informação seria, por exemplo, se nós estivéssemos calculando uma válvula para, por exemplo, um intercambiador de calor de sucção. Seria necessário informar qual seria o recalentamento adicional. Então, como não há, lo deixamos como sério. E subenfiamento adicional seria se nós tivéssemos no sistema um subcooling, ok? Ou um economizer. Como não lo temos, não há nenhum problema. Então, aqui, le pedimos calcular. Bueno, perfecto. Mira qué interesante. El software trajo todos los modelos. Aquí están. La 30, la 32, 45, 52, 55. Lo que está gris es lo que no podemos elegir. El software no nos deja elegir. ¿Por qué? Porque mira, esta columna donde dice carga, 172%, 157%. Es decir que, por ejemplo, la 32 estaría un 57% por debajo de la capacidad. La 72, la 30 con 172, es decir que estaría un 72% subdimensionado. No nos sirve. Pero a partir de la 45, mira, la 45 dice carga 70. El software nos está informando que los 22.000 kilocalorías de capacidad del evaporador está tomando 70% de la capacidad nominal de la LPF 45 con la válvula 75% abierta. Está excelente. Ah, pero mira, no tenemos la 45, tenemos la 52. Ok, la 52 nos dice que la carga, los 22.000 kilocalorías representan 52% de la capacidad nominal de la válvula, con la válvula 65% abierta. Pero también no tenemos la 52, tenemos la 55. Ah, no tenemos la 55, tenemos la 62. Mira, la 62 dice que los 22.000 kilocalorías toman 37% de la capacidad nominal de la válvula, con la válvula 48% abierta. Yo les digo que si fuera una termostática, yo no trataría de elegirla. ¿Por qué? Porque cuando la capacidad del evaporador está cerca de los 30% por debajo de 30% de la capacidad nominal de una termostática, la válvula no logra equilibrar el sobrecalentamiento. Pero aquí estamos hablando de la electrónica, en la cual el sobrecalentamiento es monitoreado y controlado en tiempo real. Entonces, si yo trato de elegir la 62 o la 45, me da el mismo rendimiento. El único es la diferencia de precio. Entonces, adoptemos que yo tengo la 45 en stock, le doy acá, bajando un poquito más, busquemos el código del producto. Aquí está, LPF 45, 5 octavos por 5 octavos, le marco aquí. Ahí
código de la bobina. Ahí tengo la bobina con 1,5 metros, 3 metros, 6 metros, 9 metros. Vamos a ponerlo con 1,5 metros. Aquí está. Bueno, añadir a la lista de selección. Añadido exitosamente. Entonces, ahora vamos a generar un informe. Aquí está, ya me aparecen las dos válvulas, aquí, la válvula del estator, perdón, y generar informe. Ah, yo creo que me se desconectó de la internet, tenía que conectarlo otra vez. Déjame ver si me desconectó la internet. Déjame, creo que por el tiempo que está conectado salió de... Ok. Entonces, generar informe. Yo vengo acá, informe. Aquí están otros cálculos que había hecho antes. Entonces está aquí la 45 con el estator. Generar informe. Ahí está. Perfecto, buenísimo. Yo puedo poner aquí el nombre del proyecto o algún comentario adicional y descargar eso como un archivo PDF y enviar eso al cliente. El report es bastante interesante porque tenemos todos los datos informados por el cliente acá. Tenemos el modelo que hemos elegido y cuáles serían las otras opciones, la curva de rendimiento y los datos del estator. ¿Sí? Entonces, mira que el software es bastante amigable. ¿Sí? No sé si ustedes han recibido, pero hicimos un manual que se llama Manual del Vendedor en español, donde les enseña cómo calcular todos los productos, en caso que tengan alguna inquietud al utilizar el software. ¿Ok? Si ustedes quieren, le podemos compartir otra vez. ¿Ok? Bueno, señores y señoras, yo creo que pasamos un poco del tiempo, pero ahí logramos abarcar todos el tema de nuestra conversación.